El siguiente programa tiene clasificación O de opinión. Esta emisora no se responsabiliza por los comentarios emitidos en este espacio. Aquí empieza el programa de opinión donde se analizarán los hechos más importantes de la semana con los mejores analistas. Bienvenidos a Descifrando con Thalía Flores, gracias al respaldo publicitario de... Estos Black Days son para brillar, porque con tus tarjetas Banco Pichincha recibes hasta 60% de descuento. Banco Pichincha, en confianza. Aplican condiciones. Es que Claro tiene hasta el 20% de descuento en sus planes móviles y de internet que vienen con full entretenimiento con tus apps favoritas. ¡Lo quiero ya! Entonces contrátalo en los centros de atención a clientes o llama al 0999-370-370. Casi un año después del mega operativo en el que se detuvo a altos funcionarios de la justicia que sacudió al país cuando la fiscal Diana Salazar habló de que la narcopolítica había permeado a la justicia, esta semana fueron sentenciados 21 procesados, entre esos el expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, el director del Servicio de Atención a Personas Privadas de la Libertad, SNAI, Pablo Ramírez, la excomisionada de Pacificación Carcelaria, Claudia Garzón, entre otros. Es el caso Metástasis, del cual la Fiscalía demostró la existencia de una estructura de corrupción judicial que involucra a jueces, fiscales, policías, abogados y empresarios que se han beneficiado de manera ilegal y trabajaban casi todos de alguna forma para el narcotraficante Leandro Norero y sus familiares. También esta misma semana el Consejo de la Judicatura anuló el concurso para elegir 10 jueces y 15 conjueces nacionales. Es el segundo intento fallido para completar la Corte Nacional. Mientras tanto, se sabe que hay como 11,000 causas acumuladas. De estos dos casos importantísimos de la justicia hablaremos hoy en Descifrando. Saludos a quienes nos escuchan en centroecuador.es y en 97.7 FM, en Antena 1 en Cuenca, también en Voces Azuayas, en Facebook y en YouTube. Les invito a suscribirse al canal de YouTube Descifrando con Thalía Flores. Gracias a los panelistas que nos acompañan hoy, el doctor Pablo Encalada, penalista y docente, la magíster María Belén Arroyo, editora de la revista Vistazo en Quito, cofundadora del portal Código Video, y el doctor Javier Palacios, constitucionalista. Comienzo con usted, doctor Encalada, para hablar justamente del caso Metástasis y las sentencias. ¿Cómo recibió usted las sentencias de primera instancia a estos procesados? Bienvenido, doctor Pablo Encalada. Buenos días. Buenos días, Thalía. Un gusto estar acá siempre con usted. Saludo a la audiencia. Un placer también compartir con María Belén y con Javier en este espacio. Bien, sí, a inicios de esta semana conocimos la sentencia del caso Metástasis. Creo yo que junto con el caso Sobornos, quizás son los dos casos más importantes que ha conocido la justicia del Ecuador. Tan importantes por las consecuencias políticas, creo que pueden tener. En el caso Metástasis, porque reveló algo que lamentablemente ya veníamos viendo en el sistema de justicia, que era cómo a través de acciones constitucionales mañosas, tramposas, totalmente contrarias a derecho, altos criminales recuperaban la libertad, líderes políticos también en un cantón recóndito del país obtenían la libertad, se devolvían bienes narcotraficantes. Esto lo vivimos un par de años en el Ecuador y había una situación de indefensión, o sea, la impunidad campante. Y lo que hizo la Fiscalía, a partir de un hallazgo, creo que con mucha fortuna, encontrar el teléfono de este señor Leandro Norero, la Fiscalía pudo armar un caso con el cual se pudo revelar cómo se estaban logrando estas acciones tramposas, que yo creo que en un momento pusieron en peligro incluso la vigencia del Estado de Derecho. ¿Por qué razón digo esto? Porque las decisiones judiciales, tomadas después de procesos largos, eran desconocidas con una acción constitucional de un juez, de Manglar Alto, por ejemplo. Entonces, la Fiscalía, digamos, tuvo el acierto de investigarlo, de conocerlo, de procesarlo, y que al final, después de casi un año, esta semana hemos conocido ya la sentencia en contra de estas personas. Lamentablemente no están los líderes, no fueron sentenciados porque están prófugos, ¿no es cierto? Me refiero a este señor Jordán, a este señor Aliaga y a este abogado Romero.
pero sí están otras personas, digamos, de nivel importante, como por ejemplo el ex presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán. Así que, si bien yo creo que podemos discutir en derecho, hay cuestiones que a mí sí me quedan ciertas dudas respecto a algunas prácticas que ponen en peligro la validez de la sentencia. Digamos, eso se puede discutir en otro escenario, pero creo que en términos generales es una buena noticia para el país. Creo que la Corte Nacional hizo un trabajo muy esforzado porque tenían esta presión de resolver al caso antes que se cumpla un año. Porque, para conocimiento de la ciudadanía, en la Constitución desde el año 1998 y ratificado en el 2008, tenemos un plazo ahí que es una camisa de fuerza, que es el plazo de un año en el cual caduca la prisión preventiva. Y si los jueces no habrían tomado, me refiero a los jueces hoy, la doctora Mercedes Caicedo y los otros jueces de Corte Nacional, si no habrían actuado de esta manera, digamos, bastante, un poco apresurada, pero ahí, digamos, forzada en los tiempos, probablemente habría llegado el día de que los que están presos habrían recuperado su libertad por caducidad de la prisión preventiva. Entonces yo entiendo la angustia de las defensas que se han quejado de que los tenían audiencias de lunes a domingo de 16, 18 horas. Yo entiendo lo angustioso que es eso, pero también hay que ponerse de lado, en este caso de la justicia, y entender por qué lo hicieron. Era una necesidad imperiosa de terminar con esta audiencia, y al final tenemos una sentencia que yo espero que pueda ser sostenida por escrito, ¿no es cierto?, bien fundamentada, y que luego, claro, sea ratificada en instancias superiores. Muchas gracias, doctor Pablo Encalada, sobre todo por aclarar ciertas cosas, ¿no?, de los tiempos que a veces la ciudadanía desconoce, y esto que puede ser el tiempo, una camisa de fuerza, también puede ser lo que salve, ¿no?, en este caso a la justicia, porque de lo contrario, si se van, ya sabemos que no se quedarían en el Ecuador. Muchas gracias. María Belén, casi un año atrás los allanamientos y las detenciones sacudieron en verdad al país, fue una conmoción. La fiscal Diana Salazar, como decía en la introducción, habló de la narcopolítica y ya veíamos que estaba también en la justicia. ¿Cómo miras tú este desenlace hasta ahora con una sentencia? Claro que se puede apelar porque es la sentencia en primera instancia, pero ¿cómo valoras tú el trabajo de los jueces hasta ahora? Bienvenida, María Belén Arroyo, buenos días. Gracias, buenos días, Talía. Un gusto saludarte a ti, a tu audiencia, y por cierto, un placer compartir con los doctores Encalada y Palacios en este espacio. Solo una pequeña aclaración, no soy magíster, soy licenciada de la Universidad Central. De acuerdo. Perdona esta aclaración. Talía, planteas un tema que no es menor. Yo creo que es un momento, es un parteaguas y es un momento de hacer una profunda reflexión, y por eso te agradezco que abras estos espacios para que la gente escuche y la gente trate de tener elementos, los ciudadanos. Estamos hablando, en otras palabras, para decirlo muy claro, de la constatación de que el crimen organizado está infiltrado en los estamentos del Estado. El caso, cuando nos despertamos algún día de diciembre, y recuerdo que creo que era el 13, si no me falla la memoria, tal vez era jueves o viernes, eso no lo tengo claro, con la noticia de unos allanamientos y unas detenciones. Y nos hablaron de un caso metástasis, que es la alegoría de un cáncer extendido en un organismo. Esta es la alegoría justa que refleja a qué nivel llegó esta infiltración o esta penetración de actores del crimen organizado en estamentos del Estado, y tú tienes claramente graficado fuerza pública, elementos de la fuerza pública y elementos de la administración de justicia que han estado colaborando en contubernio con los abogados, con los defensores de este señor Leandro Norero. Pero también salta a la luz que hay unos colaboradores en la esfera política, y me refiero al exasambleísta que hoy está prófugo y se conoce en Venezuela, que es uno de los actores que desde su posición privilegiada en la Asamblea, en el espacio legislativo, al parecer daba cuenta de gestiones o acciones que realizaba para lograr, digamos, ser funcional a este esquema de corrupción. Como sociedad, y hablo en nombre de las personas que no somos abogados, pero que tratamos de mirar los hechos y entender qué ocurre en nuestro país, esta debe ser una voz de alarma terrible. Este es un caso, si tú quieres, Talía, llamémosle fortuito,
porque el señor Norero, no se olviden, a quienes nos escuchan, el señor cae en mayo del 2022, cae preso, pero él tenía una absoluta habilidad para actuar en la invisibilidad. Él había fugado de Perú, él había sido perseguido en Perú por un delito agravado de tráfico, y él en la pandemia logró comprar, fingir un acta de defunción como una víctima de COVID, y desde entonces se escapó a Ecuador y aquí operaba con total impunidad y cubierto por un manto de invisibilidad. Es en mayo del 2022 que le detienen, es en octubre que él muere en esta masacre en la cárcel de Cotopaxi, y me refería que fue el azar que hizo que se conozca esta estructura, porque su celular fue desencriptado por autoridades a través de esta plataforma Trima, súper encriptada, y se hacen unas pericias, como pericias forenses, con expertos que son los que desencriptan quién es quién, porque ojo que no es que está dicho el nombre Leandro, sino todo el tiempo vamos a hablar en este entramado de los alias o de los nombres, de los nicknames que van usando los operadores de esta estructura. Gracias, María Belén. En verdad, sí, todo fue fortuito, pero ha desencadenado un hecho cierto de mostrarnos lo que estaba pasando, esa connivencia entre la justicia, entre la política, ¿no? Con el nombre exactamente de Ronnie Aliaga, que también ha mencionado el doctor Pablo Encalada. Gracias, María Belén Arroyo. Doctor Palacio, si consideramos el nivel de impunidad que azota el país y del que nos hemos quejado siempre, el que a la vuelta de casi un año, y ya sabemos las razones, ¿no? Porque de lo contrario podían salir libres, estaban con prisión preventiva, y ya existe una sentencia en el caso Metástasis. Decía el doctor Pablo Encalada que es una buena noticia. ¿Usted cómo considera? ¿Significa que se está actuando bien, por lo menos en estos casos que tanta conmoción le causaron al país? Bienvenido, doctor Javier Palacios. Buenos días. Buenos días, Talía. Un gusto compartir con Pablo y María Belén. A ver, yo creo que el caso Metástasis, como bien ya lo señalaba Pablo, reveló para mí un tema que nos negábamos a aceptar, inclusive en la realidad judicial del país, y era que el tema de la corrupción no estaba solo en operadores de justicia, sino que escaló muchísimo más y empezó desde abogados particulares, y duele decirlo, pero es la verdad. Los abogados particulares son los que fomentaban esto en el sistema. Entró desde guías penitenciarios hasta altas autoridades del país, altos magistrados de justicia, altas autoridades como asambleístas, e inclusive quien dirigía el sistema carcelario y quien salía todas las semanas a señalar que aparentemente todo estaba controlado y que estaban haciendo sus mejores esfuerzos. Creo que ahora que se ha expuesto cómo era esta casualidad del abuso en las garantías constitucionales, que semana a semana teníamos acciones constitucionales desnaturalizadas, acciones constitucionales que alarmaban a la ciudadanía, que salían personas privadas de su libertad. Creo que esto nos ha dado el caso Metástasis, y por el bien del país es bueno que sea transparente. Creo que la justicia está actuando rápido. Como bien decía Pablo, creo que era una necesidad también del país, ¿no? Lamentablemente, este sentimiento de asco que tenemos de la justicia, lamentablemente, aun cuando el término sea fuerte, por todo lo que se ha expuesto. Y ojalá que el caso Metástasis no sea solo lo final, sino que se abran todas las investigaciones necesarias, porque muchos todavía pueden estar ahí ocultos, muchos casos, inclusive malos funcionarios, y lo mejor es que esto se exponga para bien del país. En cuanto a las pruebas y a lo que se está actuando ya en el proceso, bueno, los testimonios que al menos se van haciendo público, los fragmentos de estos testimonios dan cuenta de noticias muy reveladoras, ¿no? De cómo personas vinculadas al narcotráfico con un telefonazo daban órdenes, instruían, hacían lo que querían en el sistema de administración de justicia y dentro y fuera de las cárceles también. Y que esto es muy, muy alarmante, porque no tenían ninguna barrera, sino que en realidad tenían todas las facilidades del caso. Y vemos también que hay personas que todavía no logran responder a la justicia. Bueno, hay un abogado particular que quien decía ser abogado de Leandro Norero, que está prófugo de la justicia. Él no se ha defendido en esta causa. Está también un ex asambleísta que inclusive
negaba el seudónimo, pero luego, al parecer, con sus intervenciones se generaba una serie de contradicciones. En resumen, en esto, Talía, en mi opinión, creo que la justicia está mostrando una cara importante de la corrupción judicial y la corrupción en las instituciones estatales. Hay que también esperar que, por más ánimo que tengamos de que estas personas sean sentenciadas, siempre se debe también respetar las garantías mínimas del debido proceso, permitir que sea un proceso justo, ¿no? En el caso Metástasis, de 21 que estaban siendo procesados, si no me falla la memoria, solo una persona ha sido ratificada su inocencia, porque a criterio del tribunal no existían elementos, mientras que a los otros sí los existían. Tampoco nos podemos dejar llevar por afectos o desafectos en contra de personas, sino que sean estas las que respondan a la justicia con elementos objetivos y pruebas, porque lo que revela el caso Metástasis, o al menos lo que ha intentado revelar el caso Metástasis, es una corrupción de todo nivel y que ya rebasa lo que al menos se pensaba conocer, sino que escaló a niveles, al menos de lo que yo conozco, no explorados por el Ecuador, en el que el narcotráfico estaba involucrado en la cúpula de la Administración de Justicia, en la cúpula de la Policía Nacional, en la cúpula de quien dirige las cárceles, pero también estaba en los niveles más bajos, y esto permitía lo que ha ocurrido en el Ecuador. Gracias, doctor Javier Palacios. En efecto, nos mostró, fue como ponernos delante una radiografía, ¿no? Y descubrir cómo estaba de podrido y dañado, lamentablemente, todo el sistema, casi parte del Estado. Doctor Pablo Encalada, la pregunta es ahora, ¿se logrará la extradición de Ronnie Aliaga, que está, de lo que se sabe, en Venezuela? Ya sabemos que México, Venezuela, Nicaragua protegen sin ninguna contemplación, inclusive a sentenciados, inclusive a gente a la que ha sido ratificada el cometimiento de delitos. Es probable, uno puede pensar que la justicia va a lograr, el Estado ecuatoriano va a lograr que venga de vuelta este señor. La respuesta sencilla es no, porque estando en Venezuela no hay ninguna posibilidad que el gobierno de Venezuela atienda un pedido de extradición de quien fue, no sé si sigue siendo, pero quien fue uno de los principales representantes del partido político digamos, del socialismo del siglo XXI, con quienes tienen la coincidencia ideológica, el correísmo con el gobierno de Maduro. Entonces, es imposible que ese gobierno pues atienda este pedido. Aquí quizás lo grave es que el señor Aliaga, que insisto, fue uno de los principales representantes, llegó incluso a estar encargado de la presidencia de la Asamblea Nacional. O sea, es gravísimo esto, porque si bien se escuchaba ya, el caso Metástasis de alguna forma quitó el velo a esto que ya se venía hablando, pero del señor Aliaga se hablaban años ya de la supuesta relación con el crimen organizado, con este señor Jordán, con el señor Norero, sí, ya habían voces que lo decían y ellos lo desmentían, pero lo cierto es que ahora sabemos que eso era una verdad, pero a pesar de que habían esos rumores, él gozaba del respaldo y el apoyo de un partido político de la importancia que tiene el correísmo en el país. Guste o no, es la primera fuerza política del país. Y él estaba a la cabeza de ellos. Así que yo no creo que esto vaya a suceder. Lo contrario con el señor Jordán, ¿no? Jordán tiene una situación en los Estados Unidos. Creo que un breve paréntesis para entendimiento de la ciudadanía, y es que estas personas, estos procesados, Jordán, Aliaga y por ahí alguno más, Romero también, no fueron juzgados ahora. ¿Por qué razón? Porque en nuestro ordenamiento jurídico se establece que, por regla general, no se puede juzgar en ausencia de los procesados, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que ellos no estuvieron en la audiencia de juicio, por eso no tienen sentencia. Sin embargo, sus órdenes de privación de libertad, sus órdenes de prisión, están vigentes. Y es con esta que el Ecuador ha pedido ya, por intermedio de primero Fiscalía, luego de Corte Nacional de Justicia, han pedido, así se conoce, a Venezuela y a Estados Unidos la extradición de Aliaga y de Jordán. Aliaga, olvídenlo, mientras esté Maduro ahí no va a volver. Y de este señor Jordán, veremos qué pasa, ¿no? Porque él parece que tiene una situación, él muestra, ¿no es cierto?, que tiene una situación bastante estable, que casi como que lo protegieran. Pero yo los invito a recordar al país lo que pasaba con Pollitt. Pollitt también estuvo muchos años en los Estados Unidos de una manera bastante cómoda, allá hacía su trabajo, sus inversiones, pero al cabo de los años este señor está hoy preso allá. Así que
vamos a ver qué pasa, ¿no? Yo sobre Jordán no cantaría victoria. Creo que hay que estar expectantes con lo que puede pasar con su situación y probablemente en los próximos años lo tengamos de vuelta en el Ecuador. Gracias, doctor Pablo Encalada, y justo se nos ha ido el tiempo de este primer bloque. Hagamos una pequeña pausa. Estamos dialogando con 3 analistas que están poniendo en claro realmente un tema tan delicado. Permítanme hacer, como decía, aquí una primera pausa. A la audiencia le invito a enviar sus comentarios a la cuenta X @TaliaFloresF y también al Facebook. Ya volvemos. Inicio de espacio publicitario. Estos Black Days son para brillar, porque con tus tarjetas Banco Pichincha recibes hasta 60% de descuento. Además, ganas 10 bonos de $500 semanales y 3x1 de millas Pichincha Miles. Banco Pichincha, en confianza. Aplican condiciones. Oye, ¿y qué planeas para las fiestas? Maratonear sin fin. ¿Y eso? ¿En Navidad? Obvio, es que Claro tiene hasta el 20% de descuento en sus planes móviles y de internet que vienen con full entretenimiento con tus apps favoritas. ¿Entonces ya me puedo ver los especiales de Navidad? ¡Obvio! Lo mejor de Max y Claro Video con Paramount Plus incluido, además del canal del fútbol. ¡Lo quiero ya! Entonces contrátalo en los centros de atención a clientes o llama al 0999-370-370. Válido desde el 8 de noviembre al 8 de enero del 2025. Más información y condiciones en claro.com.es. Fin de espacio publicitario. Continuamos en Descifrando con Thalía Flores, una revisión de los hechos más importantes de la semana. Gracias por seguir con nosotros. Estamos dialogando con la licenciada María Belén Arroyo, editora de la revista Vistazo en Quito, cofundadora del portal Código Vidrio, el doctor Javier Palacios, constitucionalista, y el doctor Pablo Encalada, penalista y docente. María Belén, quiero apelar a la periodista que sigue estos temas diariamente y en sus investigaciones también contribuye realmente al esclarecimiento de un escenario tan dramático como el que fue descubrir el caso Metástasis, que nos ha mostrado la penetración del narco en todas las instancias y en la justicia sobre todo, y en la policía, y esto venía acompasado cuando el anterior embajador de Estados Unidos anunciaba el retiro de visas a miembros de las instituciones, de diferentes instituciones. Pero yo quiero recalcar en el caso de Ronnie Aliaga. Él comenzó siendo sacado, digamos, del grupo Latin King, rescatado por el anterior presidente Correa, que decía que tienen que tener una oportunidad. El grupo Latin Kings es un grupo que ha actuado de forma violenta, ¿no? Inclusive en España. Y él ha hecho una carrera, digamos, entre comillas, tratándose de un personaje así. Como recordaba el doctor Pablo Encalada, llegó a presidir la Asamblea Nacional, el primer poder del Estado. Que ahorita no puede ser porque está en ausencia el juzgado, pero tiene el orden de prisión y se conoce, ¿no?, por todos los chats que tú mismo mencionabas de los teléfonos, su actuación. ¿Qué implica eso para una sociedad como la ecuatoriana, María Belén? Es gravísimo. Como tú lo señalas y remarcas, efectivamente hacia inicios del gobierno de la Revolución Ciudadana hubo un proceso que se llamó entonces muy pomposamente como pacificación o incorporación de estos actores de bandas. Recuerdo Las Nietas, Latin Kings. Este fue un proceso del cual se mencionaba mucho, era una necesidad de incorporar a estos actores que estaban en conflicto con la ley, estos actores en su mayoría juveniles que no habían encontrado oportunidades en la sociedad. Esta es una manera romantizada de ver el problema. Esto ha pasado, a tu audiencia le comento, en otros países en Centroamérica. Es un proyecto de las organizaciones de crimen organizado invertir años hombre, horas hombre, invertir en personas que se capacitan en la universidad, en las carreras de derecho, que se capacitan en las filas de las instituciones policiales para ser agentes del orden y por cierto, infiltrar en las esferas estatales, de modo que puedan ya con sus respectivas profesiones
revertir esa capacitación o ese apoyo que tuvieron de las organizaciones para después actuar en función, en favor de ellas. Este no es un fenómeno exclusivo que se ha dado en Ecuador. Esto se reporta ampliamente en Centroamérica. Entonces, en este intento, si tú quieres, muy idealista y romántico de incorporar a personas ya reñidas con la sociedad bajo el tinte de una bandería política, lo que se hizo en el fondo es infiltrar actores, y hoy por hoy ese es el fruto que estamos viendo a la vuelta de 14 años. Esta es una reflexión tremenda que nos toca hacer como sociedad. Efectivamente, no estoy quitando, hay gente que tiene mucha autoridad para decir la sociedad ecuatoriana es excluyente, es discriminatoria, obviamente, y el Estado ha fallado en no estar en zonas específicas atendiendo o brindando oportunidades. Pienso en Esmeraldas. Pero, ¿cómo se deben dar los procesos de pacificación o incorporación? Esa es una gran pregunta, eso es una autocrítica y esa es una señal de que fallamos. Pero, Thalía, con mucha pena, quisiera introducir otro tema que creo que también merece análisis. ¿Cómo uno de los procesados en este caso se acoge al Código de la Democracia? Me refiero al señor Floris Aguirre, que acogido al Código de la Democracia dice que está blindado por su calidad de candidato a la Asamblea Nacional y que, por cierto, por la divisa política Pueblo, Igualdad y Democracia, y por lo cual ya se acoge a esta especie de blindaje. Su candidatura fue calificada y hasta la proclamación de resultados no puede ser, digamos, está sometida a una especie de inmunidad. Creo que esto nos amerita una reflexión. ¿Qué está pasando con el Código de la Democracia que cobija estas figuras? Y el nombre que cito es una persona que sea, en palabras de los responsables de este grupo político, se les coló. La pregunta es cómo escogieron candidatos. La pregunta es, esta persona, digamos, salió blindada, salió con premio y no ha sido procesada. Yo creo que esto nos amerita una reflexión. ¿Cuán permisivo está siendo el Código de la Democracia en estos casos y cómo está favoreciendo el mismo andamiaje jurídico la impunidad? Y eso es tan grave como el caso de Aliaga, porque así es. La pregunta es, si esta persona llega a la Asamblea, yo pongo en duda que llegue, pero pongamos en un potencial. Si llega a la Asamblea, ¿con qué agenda va a trabajar? ¿Con la de impunidad? Si él mismo fue procesado bajo cargos de ser el presunto testaferro de los bienes de Leandro Norero en virtud del contenido de los chats. Gracias, María Belén, por introducir además este tema muy nuevo, porque no está en el conocimiento así ampliado de la ciudadanía, y quiero justamente al doctor Javier Palacios, que es constitucionalista, preguntarle estas cosas que vienen antecedidas de un poco de suspicacia, ¿no? Y después decir que se les coló, entonces contradice todo lo que se pide, porque hay unas asambleas en las que se tiene que escoger. ¿Cómo es que dicen que se les coló? Entonces algo funcionó mal. Allí en ese caso las falencias del Código de la Democracia o la audacia supera realmente cómo es posible que vaya a estar en una papeleta alguien que está involucrado en nada menos que con un narcotraficante, doctor Palacios. Efectivamente, Thalía, lo que revela María Belén es un tema del Código de la Democracia que en principio lo que busca es garantizar un tema democrático, ¿no? De quien sea candidato no sea procesado penalmente, no sea investigado para efectos de manchar su candidatura o impedir que participe en las elecciones. Ese es el espíritu de la norma. Sin embargo, a esta norma la han mal utilizado. Hay muchos actores involucrados en procesos penales que lo que han hecho es candidatizarse para cualquiera de las dignidades de las elecciones, en este caso el 2025, para o bien suspender el enjuiciamiento, porque no es que le excluye del enjuiciamiento, sino que se suspende. El 108 del Código de la Democracia ha sido utilizado de manera incorrecta para esencialmente suspender los procesos penales, utilizando la argucia de que se están candidatizando, en este caso para las elecciones del 2025, y la suspensión se da desde el momento mismo de la calificación de la candidatura hasta la proclamación de los resultados. Esto no implica, desde luego, que sea una exclusión del proceso penal, es decir, que
por el efecto de la candidatura, él queda o se le absuelve de los cargos penales. Yo no sé si necesariamente es un problema de la norma o en realidad el problema radica en que tenemos un tribunal contencioso electoral que no ha desarrollado el contenido de estas normas, porque es lógico también creer que no puedo utilizar esto, que la candidatura no debería ser calificada si su único propósito es entorpecer el proceso penal contra una persona. Pero de esto depende mucho el Tribunal Contencioso Electoral, que interprete la norma con carácter vinculante, porque es una de sus facultades. Sin embargo, aquello no lo ha hecho el Tribunal Contencioso Electoral hasta ahora. Y creo que es necesario. Vea usted que inclusive tenemos al día de hoy, este es el caso puntual en el tema Metástasis, pero también tenemos un expresidente de la Corte Nacional de Justicia que de la noche a la mañana se candidatizó para ser presidente de la República, ¿no? Y con escasas posibilidades, diría yo, de llegar a dicho cometido, y que parecía que era por un tema de evitar ser enjuiciado penalmente, o al menos suspicacias se creían de aquello. Creo que este es un rol del tribunal, porque este tipo de candidaturas son evidentemente fraudulentas, no son candidaturas reales, y aun cuando hay estos comicios iniciales, los que se llaman las primarias dentro de los movimientos políticos, estas primarias muchas veces son de papel, o sea, los candidatos ya están dados y los fines están hechos. En el caso puntual del tema Metástasis, como bien señalaba María Belén, el procesado que es el señor Armando F., se le acusa de ser el testaferro del narcotraficante Leandro Norero, y de la noche a la mañana resultó que ahora quería servir al país, porque ese es el objetivo de ser un asambleísta, justo cuando explotó toda la trama del tema Metástasis, ¿no? Entonces, esto es una tarea que está pendiente del Tribunal Contencioso Electoral y que ojalá lo haga, porque de lo contrario, la norma del contencioso, de la norma del Código de la Democracia, lamentablemente está mal utilizada. En mi opinión, si se hubiera impugnado la candidatura y habrían existido elementos objetivos, el tribunal inclusive podría haber descalificado, porque esta candidatura no es real, es una candidatura evidentemente fraudulenta con el propósito de entorpecer el proceso penal respecto de dicha persona. Muy bien el apunte además, doctor, y la explicación, doctor Palacios, porque en cambio el Tribunal Contencioso se ha sido muy ágil en otros casos, ¿no? Y que es una cuestión flagrante, creo yo, porque están ahí las evidencias. Doctor Pablo Encalada, brevísimo, porque ya quiero pasar al otro tema, porque así de rápido se ve el tiempo. ¿Este caso todavía puede ser subsanable o vamos a realmente a tenerle, ya sobre el hecho de que asome una papeleta, debe conmoverle a la sociedad, verdad? A ver, bien, sí, yo quería comentar sobre esto porque como muchas cosas en nuestro país no pasa por la redacción de la norma. No es que el Código de la Democracia esté mal, como nos decía Javier, esto fue pensado para que no se utilice la justicia con fines políticos, es decir, sacar a un candidato, meterlo preso. Entonces lo que dice es no, mientras seas candidato no se puede procesar penalmente a un candidato, ¿no es cierto? Esta es una inmunidad que se les concede, lo cual yo estoy de acuerdo. Pero lo que no dice la norma, y es como erróneamente la han leído, es que tengan que suspenderse los procesos penales. Dice, no se puede procesar. ¿Qué significa? No puedo iniciar un proceso penal. Los procesos que vienen en curso no tendrían por qué suspenderse. Y aquí el tema, para mí, no es tanto del Tribunal Contencioso Electoral. Para mí es un problema de interpretación del sistema de justicia, porque son los jueces los que leyendo la norma toman la decisión de suspenden o no suspenden el proceso penal. Y es curioso lo que les voy a contar, pero quizás una de las decisiones judiciales más antiguas sobre este tema las tomó el propio juez en ese entonces, Iván Saquicela, ya año 2015, 2016, en donde en algún caso de esta naturaleza él resolvió que la norma debía ser leída de tal forma que se suspendían los procesos penales. Y ese fue el origen para que en los restantes casos, en los siguientes años, se interprete de esta forma. Yo pensaba que ahora la Corte Nacional podía cambiar de criterio y podía decir no se lee así la norma, solo es para casos nuevos. Así que lamentablemente yo creo que ese es un error de interpretación, que lo que está leyéndose es de una forma que fomente la impunidad, es un abuso del derecho y es la Corte Nacional la llamada a corregir este tema. Y sí, terminado el proceso electoral, este señor del cual ustedes están hablando tendrá que ser sometido a un juicio, porque ya digamos el 2 de febrero el señor pierde, bueno, creo que el 2 de febrero las elecciones, este señor pierde y ya se le acaba la inmunidad, así que tendrá que ser enjuiciado. El 10 de febrero, el 9 son las elecciones. Gracias, doctor Pablo Encalada. María Belén, cambiemos ya al otro tema que esta semana también
ha preocupado, ¿no?, al país. El Consejo de la Judicatura anuló el concurso para jueces de la Corte Nacional. Solo la doctora Yolanda Yupanqui creo que votó en contra. Sería la segunda vez que un concurso de jueces nacionales se echa abajo. ¿Qué piensas tú que está sucediendo allí? ¿Qué pasó? ¿Y es bueno o todo lo contrario para el país, María Belén? Sí, es un tema importantísimo y es oportuno que lo plantees. En mi perspectiva, la administración de justicia, el sistema judicial en el país está bajo tela de juicio ante la sociedad. Baste decir, en solo 4 meses de este año, 53 funcionarios judiciales fueron destituidos. De ellos 25 eran jueces. ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, estamos hablando de un concurso que tiene que ver con las cabezas. El doctor Encalada lo ha dicho con claridad. Tenemos a una persona que fue cabeza de la Corte Nacional de Justicia, hoy candidatizado a la presidencia de la República. Y ojo, tenemos una persona que fue cabeza del Consejo de la Judicatura hasta diciembre del 2023, ya sentenciado por este caso Metástasis. Y en los chats, en toda la información que sale a la luz durante este proceso, se ventila que le decían el diablo. Y estoy hablando del doctor Wilman Terán. Él ha intentado salir de la roca varias veces, con varios recursos, en los cuales ha mencionado que tiene tristeza leve, que practica meditación para lograr el autocontrol. Él dijo que había sido agredido en La Roca, que es donde ha estado detenido. Pero más allá de estos detalles anecdóticos, hagamos esta reflexión colectiva, Talía. Una autoridad de la Corte Nacional de Justicia ha candidatizado a presidente de la República, y una ex autoridad de la Judicatura, que es este órgano de administración, este órgano de la Judicatura, hoy ya ha sentenciado. ¿Qué está pasando con la justicia que ha caído? Más bajo no puede caer. Respóndete tú mismo, ¿qué está pasando, María Belén? Sí, te decía que más bajo no puede caer, que de alguna forma siento que se ha sentido o se ha visto inescrutable por la sociedad. Entonces, los gestores de justicia han sentido que no les va a llegar el brazo de la justicia a ellos mismos. Por eso me parece importantísimo llamar a la gente que ejerce con absoluta honestidad y transparencia, como los abogados de libre ejercicio que quieren hacer su trabajo, y la academia, la gente que está formando abogados para reflexionar qué está pasando. El periodismo hace su trabajo, pero siento que hay que sumar voces para decir, de todas las instituciones del Estado, yo siento que la justicia, la administración de justicia, el sistema judicial es el que está en más deuda, tiene una deuda mayor, no está legitimado ante la sociedad por estos casos que estamos mencionando, por estas destituciones, y estoy evocando aquí algo que he escrito de una jueza multicompetente de apellido Ortega, que hablaba por Signal y que ya le va a entregar la boleta a Novi. Novi es el abogado del entramado de Leandro Norero. Estamos hablando de jueces que hablan de que estaban dando asesoría a la defensa de Norero. No son casos aislados cuando hablamos de que desde el 28 de febrero hasta el 28 de junio de este año 2024, o sea, en el curso de 4 meses, 53 operadores de justicia han sido destituidos. Eso no es hablar de un caso de éxito, eso es hablar de una tragedia que está pasando en el sistema, que dentro de las normas de juego del mismo sistema hablamos de esos destituidos. ¿Cuántos más de estos 16,000 servidores de toda la carrera jurisdiccional, fiscal, defensorial, notarial están actuando en contra de la ley, en contra de la norma, para favorecer intereses personales? Yo creo que toda la función tiene que poner las barbas en remojo, y estas cifras nos tienen que perturbar y nos tienen que obligar a generar más espacios de conversación y de debate, porque uno dice la justicia es ajena a mí. No es así. Una madre que pide un recurso
una pensión de alimentos, está recurriendo a la justicia. No se habla de casos mayores o de casos que involucran delitos en los que están involucrados fondos públicos. Es decir, hablamos de casos a otro nivel. Gracias, María Belén, y celebro en verdad que tú como periodista, como una investigadora que eres de Fuste, junto a los doctores Pablo Encalada y Javier Palacios, estén analizando estos temas tan delicados realmente que a veces se les deja pasar por alto porque el Ecuador tiene demasiados problemas al mismo tiempo, ¿no? Es un país con multiproblemas, pero celebro que hayan venido al programa. Permítanme aquí hacer una nueva pausa, recordándole a la audiencia que Descifrando puede ser escuchado en 97.7 FM, en centroecuador.es, en Antena 1 y en YouTube. Les invito a suscribirse al canal de YouTube Descifrando con Talía Flores. Ya volvemos. Inicio de espacio publicitario. Oye, ¿y qué planeas para las fiestas? Maratonear sin fin. ¿Y eso en Navidad? Obvio, es que Claro tiene hasta el 20% de descuento en sus planes móviles y de internet que vienen con full entretenimiento con tus apps favoritas. Entonces ya me puedo ver los especiales de Navidad. Obvio, lo mejor de Max y Claro Video con Paramount Plus incluido, además del canal del fútbol. ¡Lo quiero ya! Entonces contrátalo en los centros de atención a clientes o llama al 0999-370-370. Válido desde el 8 de noviembre al 8 de enero del 2025. Más información y condiciones en claro.com.es. Estos Black Days son para brillar, porque con tus tarjetas Banco Pichincha recibes hasta 60% de descuento. Además, ganas 10 bonos de $500 semanales y 3x1 de millas Pichincha Miles. Banco Pichincha, en confianza. Aplican condiciones. Fin de espacio publicitario. Esto es Descifrando, un programa de opinión con Talía Flores. Continuamos, están hoy en Descifrando con nosotros el doctor Javier Palacios, constitucionalista, el doctor Pablo Encalado, penalista y docente, y la licenciada María Belén Arroyo, editora de la revista Vistazo y cofundadora del portal Código Vidrio. Doctor Palacios, continuemos con esta reflexión y yo quisiera saber su criterio sobre esta decisión de suspender nuevamente el concurso para elegir jueces y sobre todo de otra cuestión que el presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, haya pedido de manera reiterada que se declare a la justicia en emergencia. ¿Qué piensa usted de estos dos temas de gran importancia para el Ecuador? Respecto al concurso de jueces, Talía, yo creo que el concurso debe haber sido declarado nulo hace tiempo. Me parece que las autoridades no tuvieron la valentía de, cuando saltó el problema de las pruebas de confianza, ya habían alertas de que el concurso no estaba bien llevado. De hecho, la propia auditoría internacional que habían convocado para el efecto señalaba que no era posible continuar con el concurso, que supuestamente el concurso tenía una serie de fallas y estas fallas debían ser subsanadas. Pero el Consejo de la Judicatura lamentablemente decidió continuar con el concurso y luego el tiempo básicamente confirmó lo que ya todos conocíamos, y es que el proceso tenía que ser anulado. El proceso de los máximos magistrados de la Corte Nacional de Justicia, de la justicia ordinaria en realidad, tiene que ser lo más transparente y en realidad con una intervención de un comité de expertos importante, con preguntas que sean serias para el efecto y que cumpla con el nivel y exigencia para que quienes lleguen a la Corte Nacional de Justicia sean los mejores postulantes y los mejores jueces y juezas del país. Porque recordemos que, al menos, por ejemplo, en la justicia penal, no son de poca relevancia los casos que van a resolver estos magistrados. En cuanto a declarar la emergencia de la función judicial, me parece que la crisis de la función judicial y la necesidad de contratación, la necesidad de insumos, es algo que ya lo conocemos. Y hay que tener un poco de cuidado con la declaratoria de emergencia, si bien es una herramienta útil para hacer contrataciones. Esto también en ocasiones pasadas se ha prestado para contrataciones irregulares, adquisiciones con sobreprecio. Entonces, si bien yo creo que la función judicial en efecto vive una emergencia, hay que tomar con muchas pinzas, pero también esta emergencia tiene que ser identificada de manera correcta, es decir, ¿a dónde vamos a apuntalar? Por ejemplo, yo creo que en la actualidad el tema obviamente de infraestructura, papelería, etcétera, algo que se necesita, se lo debe suplir, pero también creo que hay un déficit en el número de jueces, que eso también hace un represamiento de causas. Pero en ese orden de ideas, por ejemplo, en la Corte Nacional,
el concurso debe llevarse de manera transparente, con exigencias, pero también célere. Creo que el Ecuador no resiste un año más que estamos terminando sin jueces de la Corte Nacional fijos y con jueces temporales. Los jueces temporales que están por meses en muchas ocasiones y que luego, lamentablemente, esto también empaña la labor de la justicia. Gracias, doctor Javier Palacio, sobre todo por abreviar, porque se nos está yendo el tiempo. Y quiero también que el doctor Pablo Encalada nos dé su opinión sobre esta petición que ha hecho, no solamente aquí en Quito, también lo hizo en Machala, que visitó estos días el presidente del Consejo de la Judicatura, y también sobre el que queda otra vez aplazada, ¿no?, la elección de los nuevos jueces nacionales que tanto se necesita porque hay que reemplazarlos, doctor Pablo Encalada. Mire, Talía, yo creo, no me interesa realmente las razones por las cuales declararon nulo. Quizás tienen hasta razón de haberlo declarado nulo. A mí esto me parece intrascendente. Lo de fondo es que es un fracaso absoluto del Consejo de la Judicatura, independientemente de quiénes sean sus autoridades. Es un fracaso que en 2 años no hayan podido desarrollar un concurso para renovar la Corte Nacional de Justicia. Así que esto solo puede ser una mala noticia para el país. Y luego, cuando nos propone el presidente de la Judicatura, o dice, ¿no es cierto?, que paralelamente él solicita la declaratoria de emergencia, a mí me parece que lo responsable sería que el día que declaró la nulidad del concurso, al siguiente día máximo, nos diga cuál es la planificación para rescatar al sistema de justicia. Y como parte de esa planificación, de ese plan, de ese cronograma, como parte de eso, una declaratoria de emergencia que le permita obtener sus objetivos. Pero si solo me dice la emergencia, no me está diciendo nada. Entonces, yo creo que el Consejo de la Judicatura hay que exigirle que en los 2 meses que le quedan en funciones nos entreguen algo, una luz de qué puede hacer el siguiente Consejo de la Judicatura para poder salir de esta crisis profunda que tenemos en el sistema de justicia. Gracias, doctor Pablo Encalada. María Belén, era obvio que si seguía el concurso después de la denuncia que sacó nuestro colega Fausto Yepes, creo, mostrando que la empresa no existía, no, digamos, es una alegoría perfecta del fracaso de la justicia, que una empresa chimba, así podemos usar esa palabra coloquialmente, era la que daba las pruebas de confianza. O sea, no había mejor alegoría que esa. ¿Cómo miras tú que se haya suspendido eso y sobre todo si es que está pidiendo una declaratoria de emergencia? ¿Esa es la solución o cómo visualizas tú que había que proseguir lo que viene? Yo creo que este rato es urgente tener un grupo de voces que conozcan desde la academia, desde el ejercicio y puedan generar un grupo de expertos. Me sumo a lo que planteó, entiendo, el doctor Palacios, un grupo que nos pueda de alguna manera generar unas ideas para la salida de esto. Hablando del fracaso del Consejo de la Judicatura, esta institución es la imagen del fracaso y de la falla sistémica. Esto es una entidad fallida, en mi perspectiva. Si una de sus aristas ha sido el control disciplinario, si este rato tenemos 36 operadores de justicia, 31 jueces y juezas, 5 fiscales que han logrado esquivar procesos disciplinarios y siguen actuando, han logrado esquivar destituciones y se les han encontrado elementos. Estamos diciendo que solo en el aspecto disciplinario está fallando. No se diga el otro aspecto, que sería el de la generación de estos procesos transparentes, probos, de altísimo nivel, como para tener grupos de postulantes que puedan ejercer los cargos de manera, digamos, profesional, ética, rigurosa. También es otra pregunta, y es que los abogados de fuste, vamos a decir esta palabra tan en desuso, la pregunta es si los abogados de fuste quieren llegar a la Corte de Justicia o tienen miedo de contaminarse. La pregunta es hasta dónde está permeada la institucionalidad de estos problemas, que la gente de valía no tiene interés en contaminarse con lo público. Y esto también es un llamado a las carreras, a los decanos de estas carreras tan importantes de derecho, que han hecho para formar gente que también quiera involucrarse, y un poco la expresión que tenemos, irse a ensuciar el poncho, o decir, vamos a armar unos parámetros para
vigilar estos concursos, que no asomen estas empresas de garage que han estado haciendo entre gallos y medianoche unas reglas de juego, o que han estado todas estas opacidades que están ahora empañando este proceso. Es correcto que se suspenda, pero no viene en paralelo una decisión de entender un cambio radical. Por eso yo insisto en la mora de la función y de la entidad con la sociedad. Gracias por tus reflexiones siempre valiosas, María Belén, y le voy a preguntar justo, aquí están dos abogados muy reconocidos y quisiera preguntarle al doctor Pablo Encalada, en verdad ustedes deberían en un momento dado decidirse, ¿no? Porque es como cuando en la política no se le va a cambiar si se deja que sigan los mismos participando. En la justicia también hay que atreverse un poco, ¿no? A reemplazar, a hacer algo. Usted personalmente estaría dispuesto en algún momento a asumir responsabilidades, a participar, inclusive sabiendo que no es fácil el terreno en el que se va a actuar, pero porque al llegar podían hacer, por ejemplo, un trabajo como es el trabajo reconocido de la fiscal Diana Salazar, el doctor Pablo Encalada. Gracias, Talía, gracias por sus palabras. Yo creo que es un sacrificio enorme el que usted está planteando para los profesionales, ¿no es cierto?, el tratar de incorporarse al sector público, pero creo que esa es una obligación cívica. Creo que llegará el momento, algún rato, en el que haya que asumir una de estas tareas, por más sacrificado que eso signifique. Así que yo no le cierro la puerta de manera definitiva, porque creo que en algún momento hay que tomar al toro por los cuernos, y quizás ojalá participar para que esto cambie y que no sea tan sacrificado, ¿no es cierto? O sea, desde lo económico. Pensemos en un juez de Corte Nacional que tiene un sueldo de $5,000. Yo creo que podría trabajarse en una mejora de ese sueldo para que quizás mejores profesionales tengan una atracción, un atractivo, no solo profesional, sino también, digamos, que pueda de alguna forma acercarse a los ingresos que puede ganar un profesional desde el sector privado. Entonces, y esto para el presupuesto del Estado no significa mayor cosa, ¿no? 21 jueces, no creo que un aumento de sueldo sea realmente una implicación importante al presupuesto. Creo que en eso debería trabajar el actual Consejo de la Judicatura, dejar sembrando esa idea para que así puedan tener más aspirantes de mejor calidad, y no solo desde la función judicial como es hasta hoy. Y a usted mismo le pregunto, doctor Pablo Encalada, hubo como una especie de incidente, la gente reaccionó en la visita que hizo el doctor Mario Godoy, presidente de la Judicatura, a Machar últimamente. Ese descontento de la gente puede ir creciendo en el Ecuador, en otras provincias también. ¿Qué está pasando? ¿Por qué cree que la gente fue a reclamarle, aprovechando que iba una autoridad desde Quito para decirle aquí tenemos carencias? Bueno, en el caso particular de la justicia, creo que es evidente el hueco en el que nos encontramos. Estamos mostrando la peor cara del sistema de justicia. Creo que en ese caso se sumaron otras cuestiones ya que rebasan al tema de justicia y que pasa por el abandono de los sectores más lejanos del país. Así que yo comprendo, y esas voces, esos reclamos hay que escucharlos desde el poder público. Gracias, doctor Pablo Encalada. Doctor Javier Palacios, claro, usted es bastante joven, todavía, digamos, está formándose para llegar a esos cargos de decisión, pero en un montón de países la gente muy joven está y ha hecho un trabajo extraordinario. ¿Cómo mira usted, por ejemplo, el hecho de llegar a una posición de estas, de autoridad, digamos, dentro de los entes de la justicia? Porque siempre digo, y a María Belén le consta, y también ella como periodista creo que siempre animamos, a que hay que reemplazar, porque es ese dicho de siempre, ¿no? Si no se van los buenos, quedarán los otros allí, y eso no es bueno para el país. Nuestro país hay que tratar de sostenerle, porque en diferentes aristas uno ve que está como al filo del abismo. ¿Usted ha pensado algún momento que podía estar en esas funciones y cómo se prepara para eso? Talía, lo que usted plantea es un tema muy interesante, porque el relevo generacional, digamos, que se espera pueda existir, depende de muchas condiciones, y de estas condiciones sobre todo es, uno, que creo que comparto lo que dice Pablo, debe mejorarse el sistema de justicia, y el tema de sueldos y salarios es algo que le permite, usted no va a la función pública a enriquecerse, pero sí tiene que ser un salario que al menos sea acorde al nivel de responsabilidades que tiene, por ejemplo, un magistrado de la Corte Nacional de Justicia o un magistrado de la Corte
Corte Constitucional. Creo que eso ayuda en mucho. Y otra cosa que ayuda muchísimo, porque lamentablemente el día de hoy desalienta, es la falta de transparencia en los concursos. Cuando usted ve concursos opacos, concursos en los que la nulidad es la regla y que continúe es la excepción, en el que, como bien decía Pablo, fracasa el sistema, no promueve que jóvenes profesionales intenten, me pongo yo en primera persona, pero intentar en esas condiciones sencillamente no es viable. Y ese es el reto que tiene el país ahora, ¿no? Mejorar, hacer un tema transparente en el que lleguen los mejores perfiles, pero si seguimos con... El doctor Palacios tiene múltiples llamadas que le ingresan y quiero terminar este bloque preguntándole a María Belén Arroyo. María Belén, ¿cómo se hace para motivar realmente que los mejores vayan? Ya es una historia que periodísticamente siempre la tratamos y a veces es también parte de la frustración colectiva, ¿no? Que decimos no siempre están allí porque por todos diferentes motivos se abstienen inclusive de participar porque después no quieren ser, como tú decías ya un momento dado, contaminados por lo que está pasando ahí. Pero ¿qué esperanzas hay de que en verdad haya unos relevos generacionales y también ojalá relevos éticos, ¿no?, en los órganos de control? Sí, a mí me parece que una generación, digamos, de abogados jóvenes que tienen presencia a partir de pronunciamientos éticos y de actos éticos que pueden marcar y decir las cosas claramente, siembran ejemplo, inspiran a otros. Estamos con 2 de ellos en este panel que tú has convocado, Talía, y me gusta pensar la idea. No quiero dejar a la audiencia una idea tan negativa ni pesimista. Pensaría que en el futuro cercano podemos tener a nuestros 2 contertulios en concursos y esperando correr en las mejores condiciones, participar en buena lid para llegar. Nosotros como periodistas nos toca reportar los hechos, visibilizarlos para que la sociedad se apropie de la información, la debata y también exija rendición de cuentas. Cuando tú mencionas que hay un incidente en Machala, que va una autoridad del Consejo de la Judicatura y se enfrenta con reclamos, no es ni más ni menos que el derecho del ciudadano o de la sociedad a decir, estoy aquí, escúchame. Creo que ese es un mecanismo, no le resto legitimidad, creo que es válido. Creo que hay otros mecanismos como espacios de debate, espacios para mostrar cuáles son los problemas y exigir respuestas. Siento que la sociedad tiene que hacerlo en forma más activa y de modo que toda la función, todas las autoridades sientan que no están por encima de nadie y que tienen un contrapeso. La justicia debe sentir que tiene un contrapeso en la sociedad. Gracias María Belén, y bonita esa frase, muchas gracias. Hagamos aquí la última pausa para volver con la pregunta cuya respuesta genera gran expectativa en la audiencia. Ya volvemos. Inicio de espacio publicitario. Estos Black Days son para brillar, porque con tus tarjetas Banco Pichincha recibes hasta 60% de descuento. Además, ganas 10 bonos de $500 semanales y 3x1 de millas Pichincha Miles. Banco Pichincha, en confianza. Aplican condiciones. Oye, ¿y qué planeas para las fiestas? Maratonear sin fin. ¿Y eso en Navidad? Obvio, es que Claro tiene hasta el 20% de descuento en sus planes móviles y de internet que vienen con full entretenimiento con tus apps favoritas. ¿Entonces ya me puedo ver los especiales de Navidad? Obvio, lo mejor de Max y Claro Video con Paramount Plus incluido, además del canal del fútbol. ¡Lo quiero ya! Entonces contrátalo en los centros de atención a clientes o llama al 0999-370-370. Válido desde el 8 de noviembre al 8 de enero del 2025. Más información y condiciones en claro.com.es. Fin de espacio publicitario. ¿A quién le ha ido bien y a quién le ha ido mal en esta semana? Descifrando con Talía Flores. Estamos de vuelta y la pregunta está planteada. ¿A quién le ha ido mal esta semana, María Belén Arroyo? Mal a los partidos políticos por esta posible reforma que tiene luz verde en la Corte Constitucional para quitarles financiamiento en campaña. Doctor Javier Palacios, ¿a quién ha ido mal? Creo que al país en general, ¿no? Nos vemos actos de corrupción, archivos de proyectos de ley, conflictos aún, creo que al país en general.
Doctor Pablo Encalada. Al sistema de justicia, la sentencia del caso Metástasis, que demuestra la corrupción judicial y la nulidad del concurso para jueces nacionales, creo que marca lo mal del sistema de justicia. Y para que nos quede ahora sí un sabor agradable para el fin de semana, ¿a quién ha ido bien, María Belén Arroyo? En complemento a lo que dice el doctor Encalada, le fue bien a la sociedad porque al transparentar hechos ocultos develados en el curso de Metástasis, entendemos que hay una esperanza de que esa cloaca pueda salir a la luz para ser limpiada. Doctor Javier Palacios. Creo que el que le ha ido bien es a los abogados honestos y éticos que han visto cómo el sistema que se estaba hundiendo por fin está siendo sancionado. Doctor Pablo Encalada. A nuestro austro, querida Talía, que ya llegaron las lluvias a Cuenca y Loja y con eso combatimos los incendios al menos. Gracias a los panelistas que han estado hoy con nosotros en Descifrando y a ustedes, amigas y amigos, por su fidelidad. Envíen sus comentarios a la cuenta de X, @TalíaFloresF y también al Facebook. Les espero la próxima semana. Gracias, chao. Aquí termina Descifrando con Talía Flores.